En RR Noticias, el protagonista eres tú, con Daniel Almanza. Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias. Oiga, como usted sabe, la Secretaría de la Defensa Nacional, nuestro Ejército Mexicano, es una de las instituciones, no de ahora, sino desde hace muchísimo tiempo, que goza más de la confianza de los mexicanos, precisamente siempre por ese trabajo conjunto que se ha tenido en favor de la población, y sin duda sigue habiendo retos muy importantes de cara al presente y también al futuro. Por eso yo le quiero agradecer muchísimo que nos acompañe en este espacio el capitán Jesús Esteban Peralta, a quien antes que otra cosa le agradezco por acompañarnos. Capitán, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Daniel. Agradeciendo primeramente la oportunidad de estar en tu espacio. Un saludo para todo tu auditorio y vamos a comenzar con la pequeña entrevista. Muy bien, y bueno, el tema son los derechos humanos, ¿no? Que yo sé que desde hace mucho tiempo han venido trabajando muy fuertemente al interior del Ejército, de la Fuerza Aérea, justamente pues para capacitar al personal en esta materia, tanto al interior como en esta interacción que tienen con la población civil. Claro que sí, fíjate que la Secretaría de la Defensa Nacional está muy enfocada en el desempeño del personal, sí. Siempre procurando el bienestar y cuidando los derechos humanos de la población. Por eso es que en cada uno de sus cursos actuales se integra la materia de derechos humanos para la capacitación del personal. Dentro de la formación del personal de oficiales y de clases que forman parte, que se van a integrar en futuros tiempos a las filas del Ejército, ya vienen capacitados en esa materia. Su currículum de materias incluye la de derechos humanos y pues es en beneficio de la población. Así es, y entiendo que esto no es de ahora, que tienen ya muchos años precisamente capacitando en materia de derechos humanos a nuestro personal castrense. Sí, desde el 98 se ingresó a las materias para ser evaluados al personal que tenía la necesidad de ascender al grado inmediato, de ascender en otro grado, la materia de derechos humanos para ser evaluados. Eso generó la necesidad en todo el personal de estudiar, de capacitarse. A raíz de ahí se han implementado una serie de conferencias, de talleres, de cursos. Dentro del sistema educativo militar también se imparten el taller de profesor de derechos humanos, y eso con el fin de generar un efecto multiplicador dentro del personal. Entonces, pues es preocupación y lo estamos llevando a cabo permanentemente. Claro. Sé que internamente también cuentan con la Dirección General de Derechos Humanos desde hace algunos años, que hace un trabajo muy importante en esta materia. Me gustaría que platicáramos un poco más de lo que se hace a través de esta instancia pública. Sí, la Dirección de Derechos Humanos 2008 fue su revista de entrada, con la finalidad de ser el vínculo entre el desempeño de las Fuerzas Armadas y las comisiones estatales y nacionales de derechos humanos, para atender cualquier posible queja que se presente. Obviamente al estar desempeñando funciones en lugares públicos por parte de las Fuerzas Armadas, pues se corre con el riesgo de caer en alguna deficiencia de ese tipo. Se elevan las quejas, la dirección es el medio para recibir las quejas y darle respuesta a las peticiones que solicitan derechos humanos. Ok. Y tengo entendido incluso que está de manera vigente un convenio que se realizó también hace algunos años con la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, precisamente pues para fortalecer las capacidades en esta materia al interior del Ejército Mexicano y de nuestra Fuerza Aérea. Sí, se establecieron convenios con el fin de capacitar precisamente. La Comisión Nacional de Derechos Humanos pues es muy... apoya mucho al Ejército en ese sentido. Nos proporciona a través de sus diferentes organismos la capacitación. Se elaboran talleres, se elaboran cursos, se prepara a la gente para que dentro de las Fuerzas Armadas también se lleve a cabo el efecto multiplicador. Se capacita a un grupo de personas y esas personas lo hacen difusión de sus experiencias, de sus conocimientos al personal subordinado y a sus compañeros con los que elaboramos.
Muy bien. Y sé que también, además de las propias normas mexicanas, las locales, las nacionales, las leyes que tenemos aquí en nuestro país, ustedes también se sujetan al derecho internacional humanitario, ¿no? Que a lo mejor puede ser un concepto que pues pocos están familiarizados con este tema, pero ¿qué podemos decirles a quienes nos están escuchando en esta tarde, capitán? Sí, el derecho internacional humanitario debemos entender que se aplica cuando por cuestiones naturales de un conflicto armado no se respetan los derechos humanos. Es decir, ya sea entre estados, una guerra declarada entre estados o dentro de un mismo estado. Cuando por condiciones naturales no se puedan respetar los derechos humanos, el derecho internacional entra en escenario. ¿Para qué? Para regular precisamente los medios con los que se van a llevar a cabo las guerras. Digamos, el derecho internacional pone en la mesa las reglas con las que se van a llevar a cabo la guerra, siempre respetando y pues garantizando el bienestar de la población que no participa en los conflictos. Así es. Y bueno, un tema también por demás importante que tiene que ver con los derechos humanos y en el cual creo que nuestro país en términos generales tiene o tenía un atraso importante, es el de igualdad de género, que hasta hace poco empezamos a abordar con mucha seriedad y que yo sé que ustedes también al interior del Ejército Mexicano lo han tomado con mucha seriedad en los años recientes, capitán. Es de suma importancia hacer entender a la gente integrante del Ejército Mexicano que no debe existir ninguna limitante o diferencia entre el personal de diferentes géneros, más allá de la capacidad y condiciones, conocimientos y habilidades que cada uno tenga. Así es. Es decir, anteriormente se tenían escuelas que eran especialmente para personal femenino, personal masculino. Ejemplo es la Escuela Militar de Enfermería, que antes se llamaba Escuela Militar de Enfermeras, 1 de septiembre de 2017 cambia de denominación y permite el acceso a personal masculino a cursar la carrera de enfermería militar, que se va a integrar a las filas del servicio médico militar precisamente una vez graduados. Pero es un ejemplo en el que se están dando las posibilidades de que todo el personal, hombres, mujeres, de cualquier género, puedan integrarse a las filas del ejército con la única limitante de sus capacidades, de sus propias capacidades, ninguna otra. Se las dan las mismas oportunidades, es lo que se trata de premiar aquí en el ejército, de que se les den exactamente las mismas posibilidades a las mismas personas para que puedan competir bajo las mismas reglas. Muy bien. ¿Qué ha hecho el Ejército durante todo este tiempo que, como arrancaba la entrevista, sigue siendo una de las instituciones públicas en nuestro país con más confianza por parte de los ciudadanos? Si lo comparamos, híjole, con políticos, con policías en términos generales, el Ejército siempre está ahí, ¿no? La gente le tiene confianza a su Ejército. Es una institución muy, muy querida, creo que entre otras cosas porque han estado cerca de la población en momentos muy complejos. Todo va de la mano con la preparación, en primer lugar, del personal. Es importante reconocer la capacitación que se imparte al interior del Ejército Mexicano. Si a eso sumamos los esfuerzos que hace la Secretaría de la Defensa Nacional por tratar de que la gente, la población que desconoce el funcionamiento del Ejército, que no tiene una idea general de qué es el Ejército, se empieza a integrar. Por eso se llevan a cabo eventos en los que participa personal militar, población civil, se hacen exposiciones, se abren las puertas de los campos militares, se invita a la gente a que conozcan a sus Fuerzas Armadas. La intención es precisamente que se pierdan esos mitos, ¿no? que teníamos de que pues en el cuartel allá quién sabe qué pasará. Así es. Entonces, no, adelante, vengan, conozcan, ingresen, vean los carros, vean a la gente, qué actividades hacen. ¿Para qué? Para que la misma población empiece a generar esa confianza. Yo creo que es uno de los puntos, uno de grandísimos aciertos que tiene la Secretaría, de hacer que la gente, la población conviva con sus Fuerzas Armadas. Pues capitán, se nos está agotando el tiempo. Te quiero agradecer muchísimo la posibilidad de platicar contigo, de acercarnos a nuestro Ejército Mexicano, con quien nosotros los ciudadanos nos sentimos de veras muy, muy identificados y además expresar la gratitud por todo el trabajo en favor de México. Estamos para servir y recordar a la población que el Ejército Mexicano está siempre al servicio de la población. Muchísimas gracias al capitán Jesús Esteban Peralta García en la entrevista aquí en RR Noticias.